Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una de nuestras pláticas de los miércoles. Yo personalmente extrañándolos mucho, bueno, por esta cuestión de vacaciones, pues estuve algunos días ausente, pero bueno, ya estoy aquí y hoy compartiendo con una persona muy, muy importante para mí, que es María Esther Barneche. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Sonia, muchas gracias. ¿Y tú? También, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, hoy queremos hablar de un tema que tanto a Marie como a mí nos apasiona, nos gusta muchísimo y que tiene que ver con todo lo que es la psicología pre y perinatal. Y bueno, ¿quién más para estar compartiendo este tema conmigo? Pues que la coautora de este maravilloso libro, el último que escribió junto con Elia, que se llama Libre del Pasado, para ser feliz y que tiene que ver con toda esta parte, ¿no? De liberarnos de todas estas memorias que tienen que ver con nuestra experiencia en la vida dentro del vientre y nuestras experiencias que rodearon nuestro nacimiento. Y hoy concretamente, pues vamos a hablar de lo que significa nacer y de lo que significa el nacimiento para el ser humano, porque bueno, pues sí, se considera como una experiencia muy normal, muy natural, todos nacemos, los animalitos mamíferos nacen, entonces como que dicen, pues sí, ¿qué tiene de raro y qué tiene de malo nacer y dónde está la experiencia traumática y qué tiene que ver eso? Pues bueno, verán que sí, no es así, sí es normal, sí es una experiencia de vida, pero también tiene sus consecuencias cuando se vio rodeada de una serie de eventos no tan positivos. Y entonces, María, pues te cedo la palabra para que nos digas por qué es tan importante la huella de nuestro nacimiento. Fíjate, Sonia, que en varias de las pláticas anteriores hemos estado viendo todo lo referente a memorias traumáticas. Y según la Academia Americana de Psicología, el nacimiento es la experiencia más traumática que el ser humano vive a lo largo de su vida. Como tú dices, no debería ser, porque es un suceso natural, pero a través de la evolución del tiempo y de la especie, pues cuando el hombre adquirió una posición más erguida, la pelvis se cerró, se disminuyó, y entonces resulta que la cabeza de los niños es mayor que el hueco por el que va a pasar. De ahí es de donde viene normalmente la experiencia traumática. Bueno, además de todo lo que ustedes platicaron acerca de los daños prenatales y de la gestación, bueno, pues el nacimiento en sí trae ese problema adyacente. Es que le va a costar trabajo al niño salir. Y yo no sé por qué, si la naturaleza es tan sabia, hay tantos niños que nacen con la cabeza volteada, hay tantos niños que no alcanzaron a dar la vuelta, si debería ser algo tan normal, tan natural, tan fácil. Bueno, no sabemos por qué, pero eso sucede. Y entonces esa experiencia queda grabada como la primera experiencia del cambio más importante que el ser humano va a tener en su vida, que es de estar en el vientre materno a una vida fuera del vientre. El niño se va a sentir perdido fuera del vientre. Así es, María. Y bueno, ustedes, tú y Elia, plasman en su libro muchas experiencias de las personas que en el anonimato dieron su autorización para
que ustedes compartieran la experiencia, ¿no? Y a través de tantos años de hacer talleres vivenciales de trauma de nacimiento, pues sí, hemos visto cómo hay muchas personas que han venido cargando esta huella del nacimiento de una manera en general negativa que las ha impedido avanzar en su vida en todos los aspectos. Y ahorita tú acabas de mencionar uno de los puntos bien importantes en lo que el nacimiento impacta a todos los seres humanos, no importando la forma en que nacimos, no importando si se nació en casa, si se nació en hospital, que vamos a ir viendo después todo este tipo de asuntos, pero a todos, absolutamente a todos, nos marca en lo que dijiste, Mari, los cambios, porque bien dijiste, es el primer cambio del ser humano. Y por eso a los seres humanos en general nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a los cambios. Sí. Preferimos pues acostumbrarnos a personas, a situaciones que a lo mejor no son tan buenas, no son tan enriquecedoras, no nos tienen tan felices, pero al menos es algo conocido, ¿no? Y eso le sucede al bebé, eso le sucede al bebé. Exactamente, a lo mejor el vientre fue un vientre tóxico, fue un vientre difícil, complicado en las experiencias prenatales, pero es lo único que conoce. Así es. Entonces, el cambio para el bebé es difícil, es complicado y a los seres humanos nos cuesta trabajo. A mí no me gustaban, pero ni nadita los cambios, ¿eh? Y no estoy hablando de grandes cambios. A mí simplemente no me gustaba que nada se interpusiera en mi organización del día. Lo que iba yo a hacer, a la hora que lo iba a hacer, con quién lo iba a hacer, cómo tenía yo pensado mi día. O sea, si algo se atravesaba me ponía de muy mal humor. En la medida que yo fui trabajando con todo esto, ya soy mucho más resiliente, como dicen, a los cambios y me puedo adaptar más fácilmente, aunque me gusten o no me gusten, ¿no? Pero yo invito a todos los que nos están escuchando que nos envíen sus comentarios acerca de lo que estamos hablando y que se pongan a reflexionar y digan, bueno, a mí me gustan los cambios. ¿Qué pasa cuando me cambian los planes? ¿Qué pasa cuando surgen imprevistos? Y bueno, pues están cambios también muy fuertes, ¿no? Como cambio de ciudad, cambio de escuela, cambio de trabajo, ¿no? Entonces, yo los invito, amigos, a que nos inviten, envíen sus comentarios y a que nos cuenten cómo se sienten ante los cambios en la vida. Y Marie, te devuelvo otra vez la palabra y síguenos hablando de todo esto que ustedes escriben en el libro y que es tan importante. Y yo me recuerdo que ustedes tocan otro punto definitivo en la experiencia del nacimiento, que son las pérdidas, Marie, que también hemos hablado mucho de eso, ¿no? Sí, entre las pérdidas está la pérdida de esa seguridad, porque por malo que sea el vientre, es un lugar seguro, es un lugar guardadito. Entonces van a salir a lo desconocido, sobre todo cuando se nace en hospitales que el ambiente es frío, es ruidoso, son cambios muy notables que afectan al ser humano. Y mira, yo recuerdo, como dices, tuve muchos ejemplos. Yo tenía un paciente que ya tenía muchos años y se acercaba a mí cuando le llegaba el agua al cuello. Por lo demás, no se acercaba, digo, ahí la iba pasando. Pero cuando ya le llegaba el agua al cuello, me iba a ver. Hasta que un día le dije, mira, es que mientras tú no hagas tu taller de trauma de nacimiento, vamos a seguir dándole vueltas a lo mismo, porque lo que tú tienes es trauma de nacimiento. Tú no puedes, no eres capaz de
de enfrentar las situaciones difíciles y te boicoteas. Llevas un trabajo muy precioso para presentárselo a unas personas, para dárselos en cursos en sus empresas. El curso está muy bien hecho, está muy bien preparado. Sin embargo, a la hora en que lo presentas, de alguna manera, tú mismo te saboteas. ¿Por qué? Bueno, pues porque a la hora de su nacimiento, él no veía la salida, topaba con pared. Entonces no podían acabar de nacer y duro y duro y dale para nacer y se tardó horas en el nacimiento. Entonces, para evitar eso, pues mejor se boicotea, para no estar dándole duro y dale a lo mismo. Y como esas son miles de ejemplos, ¿no? Porque además es muy impresionante, pero cuando ya no son 5, ni 10, ni 50 las personas que ves que reaccionan de la misma manera a los mismos problemas, entonces dices, ah, no, pues esto no es invento, esto es una realidad que provoca el nacimiento en los seres humanos. Y nosotros tuvimos ocasión de comprobarlo en muchísimas personas que hicieron los talleres con nosotros y que sus problemas graves estaban en el nacimiento. Claro, porque es la raíz de todo. Y a ver, esto es algo que nosotros no estamos inventando, que de hecho tampoco inventó nuestro maestro, que sí quisiera darle el crédito aquí a William Emerson, que estuvo viniendo aquí a la Ciudad de México durante varios años a, a compartir sus experiencias y a darnos todo este entrenamiento de trabajo que, pues, por supuesto, necesita toda una preparación en diferentes áreas, ¿no? Pero realmente, pues, hay un psicólogo importante, psicoanalista, ¿no? Que trabajó muy de cerca con Freud, y que él, ay Mario, ahorita se me fue el nombre, dije cómo es, Otto Rank. Y Otto Rank, que fue, pues, no discípulo bueno, sí discípulo de Freud, pero también trabajaron juntos. Llegó un momento en que ellos tomaron como caminos diferentes, porque Otto Rank se metió mucho en esta experiencia del nacimiento del ser humano como eso, como una experiencia traumática, y Freud realmente no lo consideraba así. Pero bueno, no se trata de dar clases acerca de todos los que han estudiado sobre psicología pre y perinatal, pero lo que sí les queremos transmitir, María y yo, que la psicología perinatal tiene fundamentos desde el siglo pasado o finales del antepasado, ¿no? Entonces, lo han venido estudiando diferentes personas y hoy por hoy retoma una importancia grande, ¿no? Porque lo que sí yo veo con las jóvenes cuando dan a luz, con estos matrimonios jóvenes, que se preocupan más por todo el entorno donde van a ser su bebé. Buscan más un ginecólogo que a lo mejor vaya con sus ideas, que a lo mejor comparte la cuestión del parto y no de la cesárea, ¿no? Porque hay una mayor conciencia, pero durante años se fue perdiendo como esta conciencia y vamos a hablar después de lo que son las intervenciones obstétricas. Y bueno, sí quiero aclararles, amigos, que no es en esta plática. Mari y yo vamos a tener una segunda parte la semana que entra donde vamos a hablar más específicamente de esto, pero lo que les queremos decir es que esto viene con muchos años atrás de investigación a través de psicoanalistas, psiquiatras, Realmente sí, psicoanalistas. ¿no? La mayoría empezó a descubrir esto a través de sueños, a través de memorias súbitas, a través de evocaciones, de flashbacks, un montón de cosas así. Y luego hubo algunos que inclusive incursionaron en el LSD para provocar esa regresión a ese tiempo.
y se quedaron asombrados de lo que fueron encontrando, porque coincidía con con los estudios que ya había. No, es más, actualmente quienes están entrenando más de la Asociación de Psicología Pre y Perinatal Americana son psicoanalistas y psiquiatras. ¿Por qué? Porque en su tratamiento de las personas empezaron a incluir esta parte tan importante. Y bueno, quienes manejaban en LSD de esa época eran psiquiatras, no era lo que después fue una droga recreativa, no, era investigador. Y a través de eso, de lo que surgía, empezaron a estudiar todo esto. Y fue muy, muy importante descubrir la, la, la trascendencia que ese momento de la vida tiene en la historia de la persona. Fíjate que yo muchas veces me preguntaba, ¿por qué a mí me costó tanto trabajo salir de la codependencia? Ya estoy confesando, ¿verdad? Sí, costó tanto trabajo salir de la codependencia, porque yo decía, pues yo no tengo mayores traumas, ni recuerdo cosas que me hayan pasado de eh, heridas especiales, ni mucho menos. Pero cuando hice mi primer taller con William Emerson, ay, Sonia, descubrí un mundo nuevo, lo más espantoso que te puedes imaginar. De verdad dije, si esto viví, con razón, verdaderamente luego no quería yo soltar a las personas. ¿Por qué? Porque no quería enfrentar lo que venía después. Y luego cuando mi nacimiento fue muy traumático, fue un parto de 48 horas. Mi mamá, su corazón le empezó a fallar, entonces, bueno, ya para qué entro en detalles, pero fue mucho, muy traumático. Y entonces entendí dónde estaba mi trauma, el que había ocasionado todas mis conductas codependientes. Sí, Marie, porque una de las cosas que hemos aprendido también es que, como dices tú, esta es la raíz, este es el templete, el nacimiento. Y sobre ese trauma primario se van a ir construyendo los demás traumas que se van teniendo a lo largo de la vida, ¿no? Por los abusos de los cuales hemos hablado muchísimo, por la pues, ausencia de padre o de madre, ¿no? Por experiencias de vida complicadas, carencias, pues, muchas cosas, ¿no? Y sobre eso se va construyendo, ¿no? Entonces, ya todos venimos con un trauma, vamos a decir, que se puede considerar más o menos leve en el sentido de que habría que saber esta historia de nuestro nacimiento y bueno, vivenciarla en la medida de lo posible a través de el taller presencial, que pues ahorita por las cuestiones de pandemia lo tuvimos que suspender. Pero de entrada todos vivimos un cambio, todos, ¿no? Entonces ya hay como una resistencia a veces al cambio. De entrada todos vivimos una pérdida, porque perdimos la seguridad del vientre materno. Entonces, para llegar a lo que tú decías, María, a un lugar seguro, desconocido, el hospital, ¿no? Por eso los que nacieron en casa en ese sentido, pues el cambio fue menos fuerte que los que nacimos en hospital. Y entonces perdemos esta seguridad y desde ahí empezamos a construir las bases de la codependencia, ¿no? No quiero cambiar, aunque esto esté feo. Una amiga de mi mamá decía, bueno, hay un dicho, ¿no? Más vale conocido que malo por conocer, ¿no?
Y una amiga de mi mamá decía, no, pues mejor nos quedamos con el mismo porque el matrimonio, si te vuelves a casar, es lo mismo, pero con diferente diablo, ¿no? Entonces, o sea, estos dichos tienen que ver con esta parte en donde prefiero quedarme en un lugar que no me está haciendo feliz y que me va a estar lastimando, a moverme, porque como dices tú, moverme me da miedo, porque los cambios pueden ser muy positivos en otro sentido, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque es desconocido, no sé a dónde voy, ¿no? Y muchos de los codependientes hemos permanecido en situaciones complicadas y difíciles y con personas tóxicas porque nos da miedo movernos y nos da miedo lo desconocido. Y esto se genera en nuestro nacimiento, porque esa es la experiencia. Y Así. luego otra parte bien importante, Mari, que marca el nacimiento, es, es lo primero que el ser humano hace en su vida. Estamos hablando de parto, no estamos hablando de cesárea. Entonces, lo primero que el ser humano va a hacer en su vida, durante 9 meses, 7 meses, 8 meses, los que haya estado en el vientre, pues allí estuvo sin hacer nada, lo alimentaban, recibía el oxígeno, el ambiente en el sentido más físico, es decir, temperatura, todo estaba bien, estaba ahí adecuado, recibimos los nutrientes suficientes para estar aquí en la vida y a la hora de nacer es lo primero que hace el ser humano, nacer. No lo hace la mamá, ¿no? Y entonces yo muchas veces cuando he platicado de esto con las mamás de los chiquitos que atendemos, se quedan con el ojo como abierto, como diciendo, ¿cómo que no lo hace la mamá? Si me dolió horrible y ahí estuve al pie del cañón. Sí, sí, te dolió horrible y estuviste al pie del cañón, pero el que hizo todo para atravesar un espacio así, así, literal así, el que hizo todo fue el bebé, con su instinto, con su sabiduría interna. Nosotros como creyentes hablamos también con la ayuda de Dios, ¿sí? Pero lo hace el niño y entonces va a tener que ver con todos los quehaceres de nuestra vida y viene muy a cuento con lo que nos decías de este paciente tuyo, Mari, que acababa saboteándose todo lo que podía ser bueno para él, ¿no? Así es, así es. Y cantidad de pacientes, esos primeros quehaceres de su vida los marcan para siempre, porque si lo hicieron con mucho trabajo, todo va a tener que costarles trabajo de ahí en adelante. Aunque tú no le veas la dificultad a lo que están haciendo, para ellos es difícil. Ves el esfuerzo, dices, pero ¿por qué tanto esfuerzo si esto es una cosa muy sencilla? Pues sí, pero el primer trabajo que hicieron les costó trabajo y eso es lo único que saben hacer. Nacer con trabajo, moverse con trabajo, trabajar con trabajo, comer con trabajo, todo. Relacionarte con trabajo, ¿no? Porque una de las cosas que hemos visto en los talleres de trauma y nacimiento es que asuntos tan esenciales en la vida como la toma de decisiones, como avanzar, ¿no? Porque el nacimiento es avanzar, avanzar, Avanzas o te avanzar. mueres. El bebé tiene, exacto, el bebé tiene que avanzar. Aquí, ahí no hay de otra. O avanza y sale, o se queda y se muere. O lo sacan ya, ¿verdad? En estas épocas, gracias a Dios, en la cesárea, en esos asuntos que se complican, ¿no? Pero no hay de otra. O sea, tienes que avanzar. Y muchas veces en la vida, como dices tú, María, les cuesta mucho trabajo avanzar y les toma mucho tiempo la toma de decisiones y les toma tanto tiempo y no saben qué, si una cosa, si la otra, que de repente se precipitan en decidir y deciden lo peor.
no saben elegir, ¿no? Porque todo el nacimiento tiene que ver con todo este tipo de asuntos. Entonces es bien importante. Otra cosa que también tiene que ver con el nacimiento es tu orientación en el espacio y el tiempo, Ujú. porque ahí tienes un espacio muy pequeño que tienes que recorrer con mucho trabajo porque vas abriendo hueso. Claro, Entonces, se puede perder totalmente el ritmo del espacio y muchas veces hemos visto gente que nació dándole vueltas para poder nacer porque no encontraba el lugar, no encontraba la salida y son gentes que en la vida real pues, se pierden en los lugares, pierden la noción de la dirección, de si van para el norte o para el sur o para el este o para el oeste. Todas esas cosas que ahora se están descubriendo, que tienen su origen en el nacimiento, bueno, pues ha sido un descubrimiento importantísimo. Y bueno, quisiéramos que más gente lo supiera, pero todavía hay muy poca persona preparadas en esta área. claro. Y ahorita que estás mencionando eso, María, a mí me gustaría anunciar el taller que vamos a dar, que va a iniciar el día martes 30 de agosto, de 7 a 9 de la noche, con una duración de 10 sesiones, y que es el impacto del nacimiento en tu vida, ¿no? Entonces, vamos a hablar, eh, pues no se va a vivir de una manera presencial porque es por Zoom, ¿no? Pero aquí ya está ahorita la información en pantalla, ¿no? Pero y vamos a hablar de todos los aspectos y vamos a hacer alguna dinámica, lo vamos a trabajar con mucho, como nosotros lo hacemos, con oración de curación interior. Y pues invitamos a todos aquellos que nos están escuchando a que participan, a que se inscriban en el taller o a que inviten a algún conocido, algún familiar, algún amigo, ¿no? En el, en el, a través de todos nuestros datos que están en el WhatsApp ahorita en pantalla y que puedan compartirles la información de este taller donde vamos a ir detenidamente a lo largo de 10 sesiones hablando acerca de todo esto, María, porque sí, como dices tú, o sea, nacer tiene que ver mucho con el espacio, porque tenemos que movernos, tenemos que encontrar, tenemos que iniciar, ¿no? Y muchas personas tienen muchos problemas con iniciar las cosas en su vida. Y entonces postergan y dejan todo para el final. Y entonces todo se vuelve más difícil, todo se vuelve más complicado y tiene que ver desde aquí. ¿Por qué? Porque el bebé llega un momento en que sabe que ya no tiene lugar ahí, que ya no hay espacio. Y decimos eso, Sonia, porque hemos comprobado el cambio. Hemos Ujú. comprobado cómo las vidas cambian. No nada más es así de teoría. Hemos visto el cambio. Si no, pues yo no lo haría. No, claro, y yo soy, fíjate, un vivo ejemplo de una persona que postergaba mucho. Yo dejaba todo para el final. Y yo decía, ay, mañana lo hago, ay, pasado lo hago, ay, mañana, ay, al fin que todavía el tiempo, no sé qué. Y de repente me encontraba con que X trabajo o tenía que organizar esa X cosa o tenía que hablarle a X persona y ya lo había dejado para el último tiempo. Y ya por haberlo dejado ahí, o me daban a mí 3, 4 y 5 de la mañana haciendo lo que podía haber hecho a lo mejor con 15 días de anticipación, con 3 semanas, con un mes de anticipación, o ya no localizaba a la persona que tenía que pagar. Ahorita digo, te digo por qué dije pagar, a la persona que tenía que llamar, o muchas veces cuando llegaba la tarjeta de crédito y yo había firmado de más, me daba horror decirle a mi marido. Y entonces lo que hacía era postergar.
el hablar, el decirle, fíjate que, y no eran grandes cantidades, pero vivíamos con un presupuesto pues muy organizado, ¿no? Y yo me salía luego del presupuesto, y aunque no fuera por mucho, pero me salía del presupuesto. Yo sabía que me iba a regañar, o sea, más que regañar, que me iba a reclamar, ¿no? Y yo dejaba y dejaba y dejaba y dejaba pasar el tiempo, y se lo decía yo la noche anterior a que se venciera el pago de la tarjeta. Él no había previsto una serie de cosas y entonces se ponía muy molesto, muy enojado conmigo, con toda la razón. Y pues por supuesto que de todas maneras peleábamos y peor y discutíamos peor, y el asunto se volvía complejo porque tenía que ver qué hacía para pagar la cantidad que yo había firmado de más, ¿no? Entonces, yo muchas veces postergué. Hoy por hoy me tengo mucho cuidado con no hacer eso. Trato de anticiparme a las cosas, trato de preparar con tiempo. Si tengo que enfrentar un conflicto, porque tengo que enfrentar una plática con una persona que no es una plática agradable, que no me gusta, pero sé que la tengo que hacer, no la postergo, la hago, porque todo esto, María, del nacimiento tiene que ver con las relaciones interpersonales, que es lo más importante que un ser humano hace en su vida. No estamos hablando de hacer la comida ni de hacer la casa, inclusive no estamos hablando de hacer la tarea o de desempeñar su trabajo adecuadamente. Estamos hablando de que los seres humanos tenemos que hacer relaciones humanas y las complicamos muchas veces por esto, porque no tomo decisiones, porque me pierdo en el otro, porque no pongo límites, porque postergo cosas que tengo que enfrentar con la otra persona. O sea, cantidad de cosas que tenemos que hacer y que por miedos que vienen desde ahí, y que ni siquiera sabemos que vienen desde ahí, voy postergando. Es cierto, y otra de las cosas que es muy importante es nuestra relación con el mundo, nuestra presencia, ese miedo que tenemos siempre de no ser aceptados, ese temor de no caer bien, de no llegar en un momento adecuado, de no hablar en el momento adecuado, de ser inoportunos. Eso también viene del nacimiento y eso lastima nuestra vida. Vemos cuántas gentes están recluidas en sus casas, casi te diría yo, porque les da miedo salir y enfrentarse al mundo. ¿Por qué? Porque esto significa mostrarse tal como son y no saben, no aceptan que como son está bien. Se haz de cuenta, esto sucede cuando en una familia esperaban un niño y resulta que nació una niña. Pues ese niño no quiere nacer, no quiere mostrarse al mundo porque sabe que va a ser una desilusión. Entonces esa conducta la va a repetir toda su vida en diferentes circunstancias. Y eso también tiene que ver con el nacimiento. Claro, Mari, tiene que ver con el que no llegamos en el momento más adecuado a la vida de nuestros padres, porque o había complicaciones económicas, o ya eran demasiados hijos, o mis papás estaban teniendo problemas en su relación, o tenía que ver con el trabajo de uno y del otro, una serie de circunstancias que nos hicieron sentir que nacimos en un mal momento y entonces nos sentimos inadecuados absolutamente toda nuestra vida, ¿no? El rechazo, ¿no? Porque muchas veces vemos un bebé y se dicen expresiones, ¿no? Como de, ay, es que nació tan peludo que parece un chango. Ay, sí, qué horror. No, ay, mi hijo estaba tan feo, tan horrible cuando nació. O sea, de repente hacemos como muchas expresiones que pensamos que no son ofensivas, pero El niño no las entiende.
y es la forma en que llegamos. Imagínate después, yo siempre les digo a los papás, es que imagínense después de horas de intentar luchar, de por fin salir, llegar a un ambiente desconocido, hostil, porque si es hostil, la llegada en los hospitales por todas las pruebas y cosas que nos hacen y nos pesan y nos todo. Y aparte nos califican, María, ¿qué tal? Porque está la famosa prueba APGAR donde califican y entonces encima de todo, ya de entrada, las mamás llegan muy orgullosas diciendo, ay, mi hijo le pusieron 10 al nacer, ¿no? Y otra llega, es que le pusieron 6.5 cuando nació. Y entonces ya llegan con ese agobio las mamás y ya llega el niño escuchando esa como estigmatización de me pusieron desde entonces 6.5 o 10. Y siempre van a tener miedo a los exámenes y a las calificaciones y a que los marquen, a que los califiquen. Uh-huh. Y otra parte muy importante es que el nacimiento en otros niveles, y sobre esto también profundizaremos, pero bueno, ya en el taller, es que el nacimiento, al ser la experiencia más traumática del ser humano, va a meter a nuestro cuerpo en un estado de shock. Y es normal, es natural. Todos los médicos lo dicen, el bebé entra en un estado de shock para poder vivir esa experiencia tan fuerte. Pero resulta que muchas veces no nos damos cuenta y en la vida diaria y sobre todo en las situaciones más difíciles como son las relaciones complicadas y demás, de repente entramos en estado de shock, nos paralizamos y no sabemos ni qué decir, ni qué contestar, ni qué hacer, me quedo como en blanco y no me explico por qué. Sí, sí me lo sabía. Si sí me lo sabía, si 1000 veces repasé el examen, si mi mamá lo repasó conmigo o si yo sabía lo que le tenía que decir a la persona que se la ha vivido ofendiéndome. Y no puedo decir nada y me quedo en shock. Nuestra llegada a este mundo es a través del shock. Y porque es la forma en que nuestro cuerpo puede reaccionar ante esto. Vamos, estamos hablando de algo un poquito más complejo, pero que nos baste con entender que cuando nos sentimos así, en esa vulnerabilidad de como que estoy en shock, como que no me siento perdido, como que no sé qué decir, como que me quedé en blanco, como que lo que yo sabía ya no me lo sé, es algo que se generó desde ese momento y que hoy por hoy podemos deshacernos de eso, ¿no? Y por eso el curso por Zoom los puede ayudar y bueno, cuando tengamos un curso presencial, una fecha, un algo, pues por supuesto también a todos aquellos que nos están escuchando, se los haremos de una u otra manera saber. Bueno, de entrada en nuestra página del Centro de Oración, ahí se publicará, como todos los cursos que se publican. Mari, ¿algo más que quieras decir acerca de esto? Porque bueno, vamos a continuar la próxima Yo semana. creo que lo demás lo dejamos para la siguiente semana. Ok, me parece muy bien, Marie. Pues entonces, sí nos despedimos por ahora de todos ustedes, pero no nos despedimos porque para la próxima semana estaremos hablando otros asuntos importantes que rodean nuestro nacimiento y que van a impactar también en nuestra vida. Por lo pronto yo los invito, pues, a que si saben historias de su nacimiento y digan, a ver, de acuerdo a lo que dijeron María y Sonia, pues a ver, a mí me cuenta mi mamá que yo nací así o que sucedió esto en mi nacimiento, pues puede ser que lo que yo esté viviendo, o sea, que hagan estas ligas, estas conexiones y que si mamá vive, que si tiene la oportunidad de preguntarle a su mamá o algún hermano mayor o alguna tía, pues pregunten, oye, ¿cómo fue mi nacimiento? Porque es algo, un evento importantísimo en la vida de un ser humano y que no le damos importancia más que el día de nuestro cumpleaños, que lo festejamos y que nos cantan las mañanitas y partimos el pastel y demás, pero que tiene muchas más implicaciones que el Happy Birthday,
las mañanitas y las velitas. Y entonces, amigos, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por compartir conmigo. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, Alfredo, que siempre hace posible estas transmisiones. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.